Gloria al Señor, hermano. Hemos llegado un domingo más y espero que no lo mire como un domingo más, sino que los disfrute, hermano, verdaderamente. Estar en la iglesia, hermanos, quizás sea lo más cercano, hermanos, a estar al cielo. Cantar al Señor, hermanos. Quizás, hermano, es lo más cercano, hermanos, de lo que hacen los ángeles. Los ángeles, hermanos, los seres espirituales, hermanos, cuando vemos en la Biblia, normalmente, hermanos, o están obedeciendo a Dios, haciendo una misión que Dios les demanda, o están alabándole, adorándole. Entonces, hermanos, les encargo ahí, hermanos, que igual sus teléfonos los apaguen, hermanos. Hay gente que no le entiende muy bien a sus aparatos, apáguenlos, hermanos. El diablo quiere estorbarle, hermano. Ya está aquí, el diablo quiere estorbar para que usted no pierda la atención. Va a pasar ahí un hermano, que son los mismos hermanos que pasan al baño ahí, hermanos, y va a perder la atención del hilo. Voltéese para acá o aguántese. No pierda el hilo de su atención. Hermanos, voy a invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Salmos y vamos a cantar, o vamos a leer, aunque se pudiera cantar de alguna manera también, el Salmo 51. Salmo 51. Y vamos a leer, hermanos, de manera alternada los 19 versículos que están ahí. Le voy a animar a hacer esto, hermanos. Léalos como cuando tiene la actitud cuando está orando. ¿Qué actitud tenemos cuando estamos orando? Que estamos hablándole a Dios. Amén. Cuando estemos cantando, hermanos, una alabanza, hermano, no tengan la actitud de que, ay, para que me escuche bien cómo canto la hermana tía. Ay, para que me escuche el hermano Polo, que estoy entonado. Ay, voy a cantar para que ver cómo me mira, para que me escuche la hermana Mimi Reta, el hermano Daniel, la hermana que está atrás, la hermana Diego. Voy a cantar para que ver que me escuche. No, hermanos. Cuando cantamos, tengamos la misma actitud, hermanos, cuando estemos orando. Lo hacemos para que Dios nos escuche. Amén. Quítense ustedes la cabeza, hermanos, de, ay, que no voy a cantar porque no canto muy bien, hermanos. Dios quiere utilizar tu voz. Amén. Dios quiere que tú le ores un himno. Dios quiere que tú le adores. Dios quiere, hermanos, que esta lectura, hermanos, búscala hacérsela al Señor. Amén. Pensando lo que está leyendo, meditándolo, masticándolo, pero al Señor. ¿Sale? Vamos a leerla con mucha atención, con mucha reverencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis maldades. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los agresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradecerán los sacrificios, todos juntos. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del toro quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mira, hermano, no me contestes. No me contestes. Quiero que esa pregunta te la contestes tú mismo en la cabeza. ¿De qué habla el Salmo? ¿De qué está hablando el Salmo? Si tú leíste y ni siquiera sabes de qué está hablando el Salmo, no sabes ni siquiera cuál es el tema que está hablando, pues no estabas poniendo atención. Yo sé que es difícil aquí, hermanos hablan, gente entra, está platicando, yo sé. Pero hermano, pero quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en esto. Cuando leas la Biblia, estás pensando lo que la Biblia dice. Eso es algo, hermanos, que yo personalmente batallé al principio, o después del principio también. Cuando estás leyendo, hermanos, estás escudriñando, estás criticando en cierta manera, estás haciendo una crítica en tu mente, hermano, de lo que estás leyendo. Un maestro me decía esto: a veces leemos con el cerebro apagado. Leemos nomás palabras, pues no leemos ideas. Leemos a veces palabras, hermanos, y por eso muchas veces se nos van de largo los puntos, las comas y todo, porque, hermanos, los puntos y las comas son importantes, no porque te retrasen la lectura. A veces es que quiero que termine rápido, o a veces no, simplemente no tenemos la educación de esperarlas, ¿no? Pero, hermanos, cada coma y cada punto, hermanos, tiene la idea de pausar, hermanos, porque tiene una idea. Agrega, busca, punto, coma, bueno, el punto y coma te agrega. La coma, hermanos, te hace una pausa para que meditemos, para agregar otra idea. El punto aparte, el punto seguido. Entonces, hermanos, en tu cabeza piensa esto. Leíste al Salmo ahorita, te dije, vas a leerlo como una oración, como al Señor. Este Salmo se lo vamos a leer al Señor, como si fuera una oración. No solamente es leerlo y ya. Entonces, hermanos, terminamos el Salmo. Y ahora, hermanos, es importante mirar los títulos, hermanos. Hermanos, los títulos en sí, hermanos, no son inspirados. Ahí, hermanos, arriba de los salmos hay una descripción pequeña. En muchos salmos hay una pequeña descripción que dentro, hermanos, del tiempo de la iglesia, buscando los cánones, hermanos, entre todo ese tiempo, había una discusión si son inspirados o no. Pero esos pequeños letritas, hermanos, que están encima de los salmos, son como anotaciones que los escribas hacían para agregar, hermanos, detalles a los salmos. Fíjense bien ahí. ¿Qué dice ahí, hermanos? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán, el profeta. Hermanos, independientemente si son unas anotaciones, que si son inspiradas o no, hermanos, es una discusión muy grande que ha habido a través del tiempo. La relevancia de esto, hermanos, la ricura de esto, hermanos, es que nos dan contexto de lo que está pasando. El libro de los Salmos, hermanos, el libro de los Proverbios, es un libro, hermanos, que es difícil tener un contexto. ¿Por qué? Porque son cantos, son oraciones, a veces son dichos cortos, está hablando de un tema, está hablando de otro, está hablando de otro, de otro, de otro, de otro. Pero, hermanos, eso es bien rico, hermanos. Leer el contexto de lo que está pasando en el Salmo y meterte, pensar, es lo que hace alguien, es lo que tuve que hacer yo para poder predicar este Salmo. Pensar
en lo que está pasando el salmista y en la situación que está pasando el salmista y lo que está haciendo en la situación. Lo que está haciendo en la situación. Fíjense bien. David ha pasado por unas circunstancias difíciles. Hermanos, David miró a una mujer, abusó de su poder. Hermanos, la violó. Hay personas que discuten si no, sí, vamos a decir, hermanos, se aprovechó de su poder, de su autoridad, tuvo relaciones con ella, la embarazó, encubrió su pecado, intentó encubrir su pecado, hermanos, hablando a su esposo para que fuera y se acostara con ella. Mandó a matar a su esposo. Hermanos, y la Biblia dice que, hermanos, David no hizo nada. No hizo nada. Lo mandó a matar, sufrió por el hijo después que porque tuvo, murió su hijo, el producto de ese acto inmoral. Y llega Natán y de una manera súper, súper poética, hermano, súper especial, de una manera magistral, ¿qué hizo? Lo exhortó. Llegó Natán y le explicó, hey, hay un hombre rico que tiene muchas corderas, muchos borregos, y había un hombre pobre que tenía un borrego nomás, una borreguita, que le había creado como su hija. ¿Y sabes qué hizo? Llegó un invitado y en lugar de agarrar de sus borregos, le quitó su borrego y lo mató. Y David se exaltó, no, tiene que pagar. Ah, pues eres tú. El día de hoy, hermano, el día de hoy, vamos a ver una continuidad, hermanos, de las predicaciones que Dios me ha permitido dar, hermanos, desde Año Nuevo. Me ha permitido compartirlas con los varones, me ha permitido compartirla aquí otra vez. Hermanos, ¿qué hacer, hermanos, cuando alguien te exhorta? ¿Qué hacer cuando alguien te exhorta? ¿Cómo reaccionar cuando alguien te llega y te da una exhortación? Y para decir esto, quiero devolverme a la predicación que hice en Año Nuevo. Tenemos que estar orando, hermanos. Si una persona que está enfocada en ser santa, si todos los que están aquí, hermanos, ya son salvos, ya entendieron, hermanos, que son hijos de Dios, tenemos que entender que nuestro nuevo propósito, hermanos, no es cuidar nuestra salvación porque se pierdan. Ese es un error doctrinal, hermanos, que se ha ido viniendo por generaciones, hermanos, por años, hermanos. Pero, hermanos, podemos ver con la Biblia, con la palabra de Dios, que la salvación es un acto. Empieza y termina cuando un hombre pecador entiende, confiesa su pecado al Señor y recibe al Salvador en su corazón. Amén. Espero que todos estén aquí. Pueden estar engañados pensando que por estar aquí en la iglesia, por tener buenos tiempos aquí en la iglesia son salvos. Y el asunto está, el propósito de un buen creyente es estar a la expectativa de su vida espiritual, personal. No quiero ser grosero, no quiero ser imprudente al decir eso, pero a veces, hermanos, como varones, si ni siquiera sabes cuidar tu vida espiritual, vas a cuidar la vida espiritual de tu esposa, de tus hijos, vas a cuidar la vida espiritual de tus hermanos, vas a cuidar la vida espiritual de tus nietos, si ni siquiera cuida la tuya, ni siquiera estás a la expectativa, a la visión, hermanos, enfocada, direccionada a cuidar mi santificación.
Es lo que ocupamos entender, hermanos. Un buen creyente, hermanos, está cuidando su vida espiritual, su comunión con Dios. Es su enfoque, es su dirección. Y dijimos, hermanos, dije esto, tres maneras sencillas, hermanos, de orar al Señor, cuidando nuestra vida espiritual, es orar al Señor y decirle, Señor, tú que ves el alma, tú que ves en lo íntimo, que tú, Señor, que disciernes todo el interior del hombre y en ti no hay engaño. Señor, tú conoces mi ser entero. Señor, hazme ver mi pecado. Esa es la primera oración que tenemos que hacer diario y continuamente. Señor, hazme ver en qué estoy mal. Muéstrame, hazme, Señor, haz evidente mi vida, mis pasos que son chuecos, Señor. Porque al hombre, su camino le parece perfecto. A los que son salvos también le parece perfecto, pero su final es camino de muerte. Y hermano, y mira el camino de muerte que vive en tu familia. Mira el camino de muerte que ha habido en tu vida espiritual. Y sé honesto con Dios. Señor, por mucho tiempo ha habido camino de muerte. Y para mí ha sido perfecto a mis ojos, Señor. Y hazme ver, mi Padre, en qué estoy mal. Hermano, sé sincero con Dios y el Señor. Señor, yo me hago de la vista gorda conmigo mismo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se hacen de la vista gorda con pecados en su casa? Saben que está ocurriendo cosas en su vida y se hacen de la vista gorda. Saben que están pasando cosas malas en la vida de sus hijos y no tienen la autoridad espiritual de decirles que no porque ustedes están peor. Y desastres ha habido por eso, hermanos. Porque te haces de la vista gorda, ¿sí o no? Hemos pasado por eso. Y yo, no es que yo pienso que estoy bien. Y luego llega al otro punto. Señor, cuando lea la Biblia, primeramente lee la Biblia. Y dijo el pastor, es algo bueno que de perdida leas una vez. De perdida una vez al año. Y no se trata de que la agarres y la leas una vez al año y tenga el propósito, sino que te agarres, hermanos, y tú tengas que permites que Dios te hable. Porque, hermano, yo quedo en el error también decir, quiero leer varias veces la Biblia al año. Y la agarro y la leo, hermanos. Y muchas veces no me detengo y le digo, Señor, con tu Biblia, con tu palabra, hazme ver mi pecado. Señor, con tu palabra. Esa que discierne hasta las coyunturas, que es como una espada, que me atraviese, Señor, y me haga ver. Señor, lee, hermanos, cada vez que lea la palabra de Dios, Señor, abre mis ojos y hazme ver camino recto, Señor, en mi vida. Señor, tú eres el alfarero y tú vas a moldear, Señor, mis imperfecciones, pero mis imperfecciones yo no lo voy a ver, Señor, si tú no me las muestras con tu palabra. Hermanos, sabemos lo que está bien y lo que está mal, no porque el pastor lo diga, no porque fulano, mangando pastores que estuvo antes te lo enseñó, no. Sabemos que está bien y que está mal porque la Biblia lo dice. Tener celo de la palabra en tu vida. A veces somos unos religiosos, hermano. Está mal porque me van a ver mal. Está mal, pero que no te miren los hermanos. Con que no me mire la hermana Carla Palazuelos, porque ahí para adelante todo bien. Con que no me mire el monajillo de la iglesia. Me voy a ocultar del hermano Martín. Del hermano Chuy, porque es bien mitotero, me voy a ocultar. ¿Verdad que no? Así actuamos. Hermanos, ocupamos ver, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, debe de ser nuestra fe práctica. La Biblia. Y si no decimos al Señor, Señor, soy imperfecto, necesito mejorar, soy como un barro que necesita estar moldeado. Y si no me muestras con tu Biblia, hasta aquí David, hermanos, yo estoy seguro que David lo hacía. Y yo estoy seguro que alguna vez lo has hecho, o estoy seguro que lo que vas a hacer, que Dios que obra en tu corazón. Pero aún así, hermanos, a David, hermanos, se le fueron las cabras al monte.
Y un pecado llevó otro, y un pecado llevó otro, y un pecado llevó otro, hermano, hasta que David estaba hasta el cuello de pecado. Y es, hermanos, cuando la iglesia, hermano, es cuando la iglesia, hermanos, necesita ser parte de tu santificación. La Biblia, hermano, la Biblia dice, hermanos, nos enseña, hermanos, que creyentes, hermanos, deben de formar parte dentro de tu santificación. Pero a veces, hermanos, hay una herejía que predomina en la iglesia que dice, yo, ¿qué me importa a mí lo que la hermana Leti haga? ¿Qué me importa a mí lo que hace la hermana Reta? Le voy a decir a la hermana, le voy a decir al hermano fulano, no, hombre, es bien problemático. ¿Para qué le digo? Y el pastor nos enseñó, ¿se acuerdan? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, hermano, ¿saben quién es un espiritual? Según el contexto de ese pasaje, dice, voy a leerlo porque lo tengo claro en la mente, lo voy a leer. Gálatas 5, es en Gálatas ese pasaje, hermano. Si quieren, acompáñenme. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y eso se pone entre sí para que no haga lo que te pegue la gana. ¿Sabes lo que significa esto, hermanos? Que el deseo de la carne, hermanos, no es exhortar a la gente. A mí, ¿qué me importa la vida espiritual del hermano Carlos Castro? A mí, ¿qué me importa la vida espiritual de la hermana Mayra? ¿Qué me importa? Es un deseo de la carne, hermanos, que no te interese. Es un deseo de la carne, hermano, que no te preocupes, hermanos, por la vida espiritual de los demás. El espiritual, ¿sabes qué hace, hermanos? Dios, lo que Dios quiere es que yo busque que con espíritu de mansedumbre ayudar a este hermano a que haga lo correcto. Hermanos, el buscar exhortar, hermano, no es ir de regañar, ir con un bar y decirle, hermano, si no te portas bien, te voy a pegar un batazo en la rodilla. No, hermano, el espíritu de mansedumbre es, hermano, yo puedo caer también. Señor, hermano, yo puedo caer. ¿Y sabes qué? Yo te miré caer en esto. Yo te miré mal en esta área. Yo te miré. ¿Y sabes qué? Te animo a hacer lo correcto. Te animo a que dejes de hacer esto. ¿Para qué? Para que seas más santo. Porque es la meta, amén. No, la meta no es ser salvos. No es que venimos aquí en la iglesia, porque hermano, eso es lo que hace el legalista. Vengo a la iglesia porque si llega el rapto, el domingo en la mañana y me agarra lavando, yo me voy a quedar aquí y los hermanos en la iglesia van a ir. Es lo que piensa el legalista. Una vez llegó un hermano en la iglesia y me dijo, pastor, no le diga a la gente que la salvación se pierde, que no se pierde. Porque si usted le dice eso, la gente se va a hacer coche. Ah, caray, ¿cómo que coche, hermano? Pues sí, va a hacer lo que ellos quieran. Dígale que se vengan a la iglesia, porque si no, Cristo no se lo va a llevar. ¿Sabe qué le dije al hermano? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué me dice así, pastor? ¿Tú no estás buscando el reino de Dios? ¿Estás buscando el propio reino tuyo? Mira, si están una o dos familias, que estén, no importa. A que esté un montón de gente que ni sabe de su vida espiritual. Buscamos que haya gente salva aquí, gente que esté buscando santificación o salvación. Es la meta de la iglesia, amén. Es la base. Y a veces en la base se nos van las caras al monte. Hermanos, tienes que orar. Y tu oración tiene que ser así, Señor, si alguien viene, Señor, y me llama la atención, si alguien viene y me hace ver mi pecado, ayúdame a aceptar la exhortación. Y en la Biblia, hermanos, hay metodologías para personas que no quieren recibir la exhortación, ¿se acuerdan? Si una persona va y te exhorta y no recibe la exhortación,
y sigue en el mismo pecado, va con otro hermano, le dice, hermano, este hermano anda mal, no anda santificándose, vamos a hablar con él, hermano, usted está haciendo esto, no, que mire, que mi hermano, y se da cuenta, y si la iglesia, si damos cuenta que la iglesia no está buscando hacer que ese hermano haga vivir una vida santa, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Manda? Exponerlo, hermanos, y decirle, te invitamos a que ya no vengas hasta que te estés arrepentido. Díganme ustedes, la Biblia no dice, no nos da a entender que 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 la, que la iglesia está involucrada en la santificación de la iglesia. La iglesia tiene autoridad, hermano, de decir quién es miembro y quién no. Tiene la autoridad, hermano. La iglesia, no el hermano Polo, no el pastor, no, la iglesia, hermano. Señor, ayúdame a ver que si le da un chispazo de espiritualidad a un hermano y llega, Señor, que ocurra el milagrazo ese de que alguien, un hermano, haga andar en el espíritu y venga conmigo y me diga, hermano, estás mal en esto. ¿Sabes qué va a pasar? Dos cosas. O aceptas o te enojas, rechazas. Hermanos, tienes que orar para que tú puedas recibir exhortación. Le voy a decir un ejemplo. Hace años, cuando venía el Chiquis y el Joe, hace años, y eso ya hace como unos 10 años, entre 8 y 10 años. Ahí donde está la mano recta, más o menos por ahí. Ahí está un hermano. Y estaba descaradamente en el teléfono, mano. Sí, en el WhatsApp, en el Facebook, así. Viendo así, jalándole, scrolleando así. Y el Chiquis, hermano, me vio, me dijo, dile al hermano que deje el teléfono. Hombre, es bien problemático ese hermano. No. Le dije, me agarra de bajada. Me va a agarrar de bajada, hermano. Me va a agarrar de bajada. Le dije, no quiero. Ve, me dijo. Y como el Chiquis era un joven, hermanos, que tenía un liderazgo en cierta manera conmigo, yo hacia él conmigo, hermano. Le dije, hermano, guarda el teléfono. Desde entonces, hermano, yo sentí que el hermano ya no me volvió a ver igual. Hermano, andar en el espíritu tiene sus desventajas. Pero ¿a quién busca la aprobación? ¿Del hermano fulano o la de Dios? Imagínate, Natán llegó, hermanos. Le voy a decir esto, señora, a David, pero si David quiere, me mocha la cabeza en el momento y se mandó matar a un hombre y me han cubrir su pecado. ¿Sí o no? Pónganse en los pies de Natán. Pero Natán no satisfació su deseo de la carne. ¿Y sabes qué hizo? Fue. ¿Y sabes qué logró? Que el rey se levantara. Por eso muchos vienen y se duermen aquí, hermanos. Están dormidos, hermanos, porque no se levantan. Ni les importa muchas veces, hermano. El ánimo espiritual se ve, hermano. Se ve, la verdad. Porque, hermanos, simple y sencillamente, hermanos, hemos caído en el asunto, hermanos, de no santificarnos, hermanos, porque una persona, hermanos, que anda en el espíritu siempre hay gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad. Ahí, hermano, no es ser bondadoso, hermano, no es ser benigno, venir y perder el tiempo dormido, ¿me explico? Eso no va a ser el bien. Llega Saúl, oye, llega Natán, le habla, hermanos, y vamos a ver, hermanos, cómo respondió. ¿Cómo respondió este hombre, hermano? Hermanos, comienza el ruego en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Hermanos, alguien que verdaderamente que entiende su pecado, hermanos, ¿sabe a qué apela? A la misericordia de Dios, a la piedad de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones.
Hermano, ahí la palabra rebelión, hermano, es una palabra, hermanos, en el original, en el hebreo, tiene el enfoque, hermanos, de pecar deliberadamente. A veces que pecamos por ignorancia, ¿sí o no? A veces pecamos por, por, por ingenuos, a veces pecamos por mal educados. Pero hermanos, no, aquí David, hermanos, ideó un plan para llevar a cabo su pecado. Hermanos, con meditación, con saña hizo ese pecado y lo reconoció. Hermanos, tenemos que buscar, hermanos, diariamente, reconocer, hermanos, que somos, que ocupamos de la misericordia de Dios. Y dice, y lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Hermanos, fíjense bien lo que voy a decir. Vamos a ver si. Voy a decir esto, a ver quién hace un comentario. Quien quiera. En la cultura hebrea, el pecado era visto como una ofensa grave contra Dios. ¿Quién puede hacer un comentario? Aplicado, ahora, voy a ser más pacífico. Voy a leer esto y alguien conteste algo aplicado a nuestro contexto. La cultura hebrea, el pecado era visto como una ofensa grave contra Dios. En la iglesia también. Hermanos, ¿contra qué me ha pecado? Bueno, vamos a ser bien objetivos, bien objetivo de lo que pasó. ¿Contra quién pecó? Pero no, ¿contra quién pecó David? O sea, sí sabemos contra Dios, pero ¿contra quién pecó? ¿Cómo se llamaba? ¿Contra quién más pecó? Y muchas veces no pecamos contra hermanos y no nos importa. Ay, porque es el hermano Chuy. Ay, es el Daniel. Ay, el hijo del pastor. Ay, el Tabito. Tabito, hombre. Pecamos contra un niño. Pecamos contra un hermano nuevo. Ah, el hermano. Y es una ofensa, decimos, ah, la hermana Eva. Ah, el hermano Polo. Ah, el hermano Martín. ¿Sí o no? Pecamos contra hermanos o pecamos a un semejante, contra algún prójimo, contra algún hombre, y no lo vemos grave. ¿Por qué, hermanos, a veces nuestro pecado no es tan grave en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque se nos olvida que todo pecado, por más pequeño que sea, es una ofensa directa a Dios. Amén. Hermanos, en el tiempo de David, hermanos, los sacerdotes en el tabernáculo lo que hacían era expiar el pecado. ¿Qué era? Lo cubría. Como cuando como el meme ese que le dio una señora con una sábana, tapando. Quiere tapar el pecado. Entonces, hermanos, ¿qué hacía? ¿Qué hacían, hermanos, en el Antiguo Testamento para expiar un pecado? Iban con el sacerdote, daban una ofrenda y la sacrificaban a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cualquier pecado era una ofensa contra Dios y ellos tenían que ir con el sacerdote. Y en cierta manera, hermanos, era algo funcional y con un sacerdote. ¿Por qué, hermanos? Porque tú lo mirabas y tú lo tenías y tú llevabas la ofrenda, ¿me explico? Tú estabas encargado y estabas viendo. Hermanos, pero
David reconoce, hermanos, que ha quebrantado la ley de Dios, no solamente contra Urías, sino contra el Creador. David apela a la misericordia de Dios, a sus méritos. ¿Sí saben? ¿Se acuerdan cómo se llama el hijo el nieto el hijo de Brian? ¿El hijo más grande? ¿Quién recuerda? Ay, hermano, es el nieto del pastor Tabe, nuestro antiguo pastor. Gesed, sí, Gesed, así. Esa es la palabra hebrea que está ahí. En este punto, hermano, la palabra Gesed significa misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es el atributo que va a buscar, hermanos, que busca, que promueve perdón nuestros pecados. Y David se agarró de eso, hermano, de su misericordia. Hermanos, ¿por qué en tus oraciones? ¿Por qué en tus oraciones no está muy presente la misericordia de Dios? ¿Por qué, hermanos, no es un atributo en el cual te estamos adorando? Aquí, David, ¿se acuerdan a los varones? Hicimos una enseñanza ayer. ¿Cuál es la principal que tenemos que usar, hermano, en oración? Adoración. ¿Se acuerdan? La adoración tiene que ser, buscar ser, hermanos, cognitiva. Buscar que entender. Y tiene que estar llena de emociones. Tenemos que entender, hermanos, primeramente, hermanos, como David lo que hizo fue, entendió que la misericordia de Dios, amén. Dios tiene un amor, una paciencia hacia el pecador. ¿Entiendes eso? O sea, mira, muchos de nosotros conocemos la misericordia como el perdón inmerecido, ¿no? Es un perdón inmerecido, hermanos, pero tiene algo más profundo, hermanos. Es una actitud de Dios, hermanos, de ser bien paciente, hermanos, en contra de todos nuestros pecados, hermanos. Es el paciente, hermanos, de una ofensa gravísima. Imagínate, hermanos, voy a decir esto repugnante, que alguien llegue y se saque un gargajo así verde, hermanos, y te lo escupa en la cara. ¡Pah! ¿Lo perdonarías así a la buena esa primera? Esa ofensa tan grande. Pues Dios saca un paño y se limpia esa asquerosidad en la cara y te sonríe. Te perdono, hijo. Eso hacemos cada vez que le pecamos a Dios. Más grave que eso. Y a veces no vemos el pecado así. Busca que no te hagan algo que no te gusten a ti. Multiplícalo al infinito. Así es el pecado. Delante de Dios. Y hermanos, y David, hermanos, como conocía a Dios, para eso sirve conocer a Dios, para eso sirve la teología sistemática, la teología bíblica te sirve para que conozcas a Dios y apeles a lo que Él es. Conozca lo que es. El pecado es gravísimo, gravísimo. Siempre es gravísimo el pecado, pero ¿sabes qué hace? El Señor es misericordioso. Es misericordioso. Y alude, Señor, mira, yo pequé, yo deliberadamente pequé, mira, no fue una equivocacióncita, fue algo premeditado con alevosía, ventaja. Hice esto, Señor, perdóname. Hermano, ¿por qué tenemos que hacer eso constantemente? Porque, hermano, un creyente que no apela a la misericordia de Dios constantemente es un creyente que no sirve de nada. Un creyente que no está en santificación, ¿de qué sirve? Un creyente, hermanos, que sabe, o que no sabe, que no reconoce, o que sabe y no hace, hermanos, algo por su vida espiritual, no funciona. No es de relevancia. Mira, hermano, allá afuera está una camioneta. Y hermanos, y esa camioneta nos puede servir para traer sillas, para tirar basura, para movernos. Pero ¿sabe qué pasa? Está descompuesta, está chocada de enfrente. Se reventó el radiador, no se puede prender, no sé qué cuántos golpes tiene ahí. No sirve. Es una camioneta, nos puede ser de mucha utilidad, pero está descompuesta. Ni siquiera se puede mover. O apenas que la puchemos entre todos ahorita. ¿De qué sirve un creyente, hermanos, que esté chocado, que esté desponchado? Un creyente que esté banqueado espiritualmente.
no sirve de nada. Un rey que esté así, hermanos, un rey, hermano, utilizado por Dios así, ¿de qué va a servir? Y el asunto está, no, pues que soy bien pecador, sí es cierto, la estoy regando y pues no quiero arreglar mi vida espiritual. No, el asunto está, hermanos, que se puede. Mientras esté vivo, hermano, usted, hay esperanza, hay un plan para usted con Dios, Dios tiene un plan para usted, pero usted no se quiere apegar al plan de Dios. Hermanos, después hace esto David, en el 3 y el 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, Dios es misericordioso, pero es justo. Hermanos, Dios quiere hacer justicia contigo hasta que tú reconozcas tu pecado. Hermanos, aunque David, hermanos, pecó contra Betsabé y Urías, reconoce que el principal, hermanos, es Dios. Porque él violó, hermanos, su santidad y sus leyes. El pecado tiene una dimensión vertical con Dios, amén, pero también horizontal con los demás. Hermano, este pasaje, hermanos, resalta, hermanos, lo supremo que es Dios en su justicia. Hermanos, a veces no recordamos que Dios es justo. No recordamos, hermano, y porque no recordamos que Dios es justo, vivimos una vida como nos pega la gana. Una vida, es que estoy bien en esto, hermano, a mí me gusta mucho ver este tipo de gente, porque sí está creciendo, está madurando, gloria a Dios por ellos, pero dice, es que todavía, pastor, no, yo estoy en un proceso todavía no. No, es que, hermano, ya dejamos pasar un montón de tiempo, todavía no, es hora ya de conozcas a Dios. Y no es el problema con el pastor ni con la iglesia, el pastor es que tú y Dios. Y que reconozcas que Dios es justo y reconozcas, hermano, que si Dios es justo, hermanos, Dios te puede castigar, Dios te puede dar justicia, Dios te puede dar disciplina. Hermano, ¿le dio disciplina a Dios, hermanos, por esto, después de esto? ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿saben cuál es la narrativa de Samuel? Segundo, primero. Después de que pasa esto, hermanos, violan a su hijo. Luego, su hijo mata al otro hijo. Luego su hijo le intenta quitar el reino. ¿Se acuerdan? Hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias. Pero hermanos, las consecuencias pueden ser peores si tú no reconoces que tienes un Dios que es misericordioso y justo. Hermano, esto es de clases de escuela dominical de 8 a 10 o de 7, de 6 a 5, ¿cuántas son las clases? ¿De cuál es la clase que usted tiene, hermana? De 9 a 12. Y a veces hasta vamos a aprendernos un versículo y vamos a cantar y eso, y vamos a decir, Cristo me ama, ¿cómo habla? Cristo me ama, yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Ya te sabes hasta los cantos. Pero tienes la teología aquí. Aquí tienes mucha teología, muchos de ustedes. Muchos de ustedes están bien aburridos porque ya se la saben toda esa teología. Pero ¿sabes qué pasa? No la llevas a la práctica. ¿Y sabes qué? David, hermanos, ¿quién era más teólogo que David? Y se le fueron las cabras al monte. Bien feo. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando llega un hermano? ¿Qué hacemos cuando Dios nos enseña nuestro pecado? Primero, hermanos, busca la misericordia de Dios. Segundo, hermano, reconoce tu pecado, hermanos, y recuerda que Dios es justo, hermano. Y que, hermanos, su misericordia y su justicia, hermanos, son perfectos. Hermanos, fíjense bien, el 5 al 6. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, este versículo no sugiere, hermanos, muchas personas, malos teólogos, teología incorrecta, dicen que el acto sexual es pecaminoso.
En pecado me concibió mi madre. Pues fue un pecado que fue un hijo de... No. Sino que él reconoce, hermanos, que desde el vientre de la madre, hermanos, desde que hay un contacto, hermanos, entre un espermatozoide, hermanos, y un óvulo, llega ahí, hermanos, el pecado ahí está. Hermanos, pecamos porque somos pecadores. Pecamos, pero porque somos pecadores. No nos convertimos en pecadores ya que pecamos, hermanos. El amadito, hermanos, ya es un pecador. El amadito ya es un pecador. Él ya peca, hermanos. Hermanos, yo le doy vara al amadito, hermanos, cuando se porta mal, hermanos, y se nota el cambio, hermano. Una reglita le está chillando y enojado el hombre porque quiere que su mamá esté nada más con él, o porque y le damos vara, hermano, un reglazo así nomás de una reglita. Y llora, hermano, y decimos, ¿no en las primeras noches, te acuerdas, Marisol? Que no dormíamos, se despertaba el niño llorando, llorando, llorando. Y le dije, hermana, y le dije, bueno, Marisol, ¿qué tiene? Pues ya no tiene nada, mira, está todo bien. Y le dije a mi hijo, ¿dice la Biblia? ¿Dice la Biblia? Disciplina a tu hijo desde temprano y te hará descanso. Hermano, le pegué dos reglazos, lloré con él. Hermano, desde entonces, hermano, dormimos tan a gusto, mi esposa y yo. No se despierta en la noche. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia enseña que ya somos pecadores. Es que es un maltrato. No, no es maltrato, es disciplina, porque la Biblia nos enseña. Estoy bajo una Biblia bíblica, amén. Eso dice la palabra de Dios. Por eso pues creado un montón de monstruos en las iglesias muchas veces, hermanos, porque no se disciplinan. O porque no se disciplinan de plano, o porque consienten todo. Hermanos, David reconoce, hermanos, que su inclinación pecaminosa viene desde el nacimiento. Y subraya, hermana, el asunto, hermano, del pecado original. Hermano, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve el principio bíblico, hermanos, de que somos todos pecadores? Nos sirve para esto, hermanos. Fíjense bien lo que dice en el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, Dios quiere que tú hables con Él en lo intimidad. Hermano, ve por la gente. En la antigüedad, hermanos, la iglesia católica mostró, hermanos, que la gente tenía que ir con el Padre a mostrar sus pecados. ¿Para qué? Para darle una penitencia, sacar dinero, con fines de lucro. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo que va a hacer un cambio en tu vida, que tú tengas intimidad con Dios y le hagas ver tus faltas, la que ya sabe el Señor, que se la hagas ver. ¿De qué sirve que sepas que eres pecador y no le dices a Dios tus pecados? De nada. Hermano, una intimidad que Dios quiere tener contigo es que tú busques estar tiempo a solas con Él y le hagas reconocer tus pecados a Él. ¿Sabes por qué muchas veces estamos pecando y pecando lo mismo? Cogiendo la misma pata y haciendo los mismos errores. Porque, hermanos, Dios no te hace ver sabiduría para que sepas avanzar, salir de esos errores, porque tú no eres sincero con Él. Porque tú no eres verdaderamente, hermanos, no tienes intimidad con Dios. Hermanos, con esto termina esta predicación, esta enseñanza. Busca pasar tiempo con Dios en tu oración continuamente, buscando su misericordia, reconociendo que es un Dios justo, que tú sepas que Él es santo y tú eres pecador, pero Dios quiere que tú le digas a Él tus pecados. Habla con Él íntimamente. Dios te va a ayudar. Dios te va a enseñar. Dios te va a mostrar. Él te va a dirigir, hermanos, cómo salir adelante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Mi Padre, ayúdanos a ver a David, Señor, cómo respondió, Señor, de una manera muy